decía yo. El libro de los Salmos, probablemente ustedes también estén de acuerdo en esto, es quizás el libro más utilizado del Antiguo Testamento. Nosotros leemos los Salmos, por ejemplo, en el culto público. El domingo nosotros leemos el Salmo. Los Salmos es parte de nuestra liturgia. De hecho, en la Iglesia Bíblica Bereana nosotros leemos los Salmos para venir de servicio. Pero también nosotros leemos los Salmos no solo en el culto público, sino también en el aspecto privado, en nuestra propia devoción personal con el Señor. Nosotros cantamos los Salmos, nosotros oramos los Salmos, nosotros contemplamos cuál es la aplicación de los Salmos para nuestra propia vida espiritual. En los Salmos nosotros encontramos a Dios, en los Salmos nosotros encontramos muchas veces a los perseguidores. Muchas veces en los Salmos nosotros nos encontramos a nosotros mismos, en las alegrías, en las penas, en las tragedias, en los triunfos de la vida. Los Salmos entonces de muchas maneras capturan nuestra imaginación, cautivan nuestros pensamientos, agitan o involucran nuestras emociones, inclinan nuestros afectos, nuestra voluntad. Es el efecto práctico que tienen los Salmos. Nos encantan los Salmos por todos estos elementos. Los podemos cantar, los podemos orar, los podemos leer, porque nos relacionamos, encontramos a Dios, a los demás y a nosotros mismos. Pero a pesar de que nos encantan los Salmos, también los Salmos nos presentan con diferentes desafíos interpretativos, ¿no es así? No siempre cuando terminamos una lectura devocional de un Salmo terminamos con, sí, eso es lo que quiere decir, pero ¿qué realmente esto no lo entendí? ¿Cómo aplico esto? ¿Qué significa esto en su sentido original? Muchas veces la forma poética del hebreo no se puede comparar con la poesía castellana y nos presenta un desafío. Y eso voy a hablar un poquito más adelante. También tenemos el aspecto de las imágenes, ¿no? Las imágenes, los cuadros que presentan los Salmos, las metáforas, provienen de un mundo y de un contexto muy diferente al nuestro. Entonces hay veces que las imágenes que se pintan no son las imágenes que nosotros encontramos en nuestro mundo actual hoy y nos presenta un desafío interpretativo otra vez. ¿De qué manera Dios es nuestro pastor? Su ética a veces parece ir en contra de las mismas enseñanzas del Nuevo Testamento, donde se nos enseña a reconocer nuestro propio pecado, hasta amar a nuestros propios enemigos. Pero por ejemplo nosotros tenemos los salmos interpretativos, ¿no? Y nos presentan diferentes desafíos interpretativos. ¿Podemos orar esos salmos o no? ¿Cómo los interpretamos hoy? ¿De qué manera? Eso veo el Nuevo Testamento y me crea un dilema ético, un dilema moral. Por tanto, el enfoque de esta clase es poder interpretar o aprender a interpretar, mejor dicho, los salmos para poder usarlos eficazmente en nuestra vida personal y en la de los demás. Esa es nuestra intención. Es aprender a interpretar los salmos. Si no, por supuesto, no cabe el tiempo para poder ver todos los salmos, pero vamos a ver una parte de ellos que es realmente significativa, la primera parte. Entonces, esto es importante porque los salmos nos capacitan, nos ayudan a dirigirnos a Dios de una manera legítima, de vivir a Dios de una manera agradable, de saber cómo vivir delante de Él, en su presencia para su gloria. Y eso es el espíritu de verdad, cómo alabarle. Los salmos nos enseñan de esa manera. Muchos dicen que tiene que producirse una experiencia equivalente para que se convierta en una expresión válida de oración. Por ejemplo, Agustín de Hipona solía decir que los salmos, escuchen esto, son voz nuestra y no lo son. Son voz del Espíritu y no lo son. Son del Espíritu de Dios, dice, porque si no las inspirase Él, no las diríamos. No son de Él porque no está necesitado ni sufre, dice Él. Estas voces son propias de gente necesitada que sufre. Son nuestras porque expresan nuestra necesidad. No son nuestras porque es don suyo aún nuestra capacidad de gemir. Fin de la cita. Agustín de Hipona. El Espíritu que inspiró los salmos y alienta en ellos, promueve en nosotros una experiencia de fe semejante. Agustín decía, si el salmo ora, orad, si gime, gemid.
Todo lo que de ahí se escribe es espejo que nos refleja. Por eso que los salmos han pasado a ser uno de los libros favoritos de la iglesia, no solo primitiva, pero de la iglesia en general, porque nos vemos reflejados en ellos. Nos vemos reflejados en ellos. No solo nosotros mismos, sino a los demás, y vemos a Dios en los salmos. Entonces, a través de la comprensión de los salmos, a través del entendimiento de los salmos, nosotros queremos llegar a la apropiación de los salmos. Eso es lo que queremos hacer. A través del entendimiento del salmo, nosotros queremos apropiarnos del salmo. Si el salmo ora, nosotros queremos orar. Si el salmo alaba, nosotros queremos alabar. Así es como nos apropiamos. Pero lo hacemos solo en la medida que entendemos el salmo correctamente. Van de la mano. La apropiación y la interpretación, o la apropiación y el entendimiento del salmo, van de la mano. Eso es lo único que permite una adoración que glorifica a Dios. Una vida que exalta a Dios de la manera que Dios le place, decir en espíritu y en verdad. Entonces, los salmos nos presentan con toda esta belleza delante de nosotros, de la literatura hebrea, de la poesía hebrea, las imágenes, el paralelismo, la concisión de palabras, que ahora lo vamos a tratar, y al mismo tiempo nos invitan a todo este mundo de distintos tipos literarios, resumidos en pocas palabras, con muchos desafíos interpretativos, pero que no terminan de ser, al final de cuentas, alabanzas, expresiones muchas veces de gozo, muchas veces de pena a Dios, pero son esas, son adoración. Entonces nosotros queremos no solo entender lo que el autor quiso decir, sino que para realmente glorificar a Dios y que nuestra exégesis sea doxológica, nosotros queremos apropiarnos del texto. Y para apropiarnos del texto es clave que lo interpretemos de la manera que Dios lo inspiró. Ahora, veamos entonces, es una pequeña introducción a lo que es los salmos en general. Vamos a ver algunas características poéticas, algunas características de los salmos. Porque lo cierto es que cuanto más apreciamos nosotros la poesía en el libro de los salmos, más entendemos su mensaje. Y si más entendemos su mensaje, más fácil será para nosotros poder interpretar el pasaje y así apropiarnos del pasaje para poder vivirlo en nuestras vidas. Entonces, cuanto más nosotros apreciamos la forma, cuanto más nosotros apreciamos la poesía en sí, más nosotros entendemos el pasaje, entendemos el mensaje. Entonces, la clave para interpretar los salmos es primeramente entender y apreciar sus características poéticas. No podemos empezar en otro lado, no podemos empezar con el texto. Primero tenemos que entender las características que están detrás de esta forma, de este género literario, detrás de este estilo de comunicación. ¿Cuáles son los pilares que hacen que los salmos, o las características que distinguen al salmo, por ejemplo, de la prosa, de la profecía? ¿Cuáles son esos elementos distintivos del salterio hebreo? Si nosotros somos capaces de identificarlos, entonces nosotros podemos apreciar más su forma, y si apreciamos más su forma, entendemos más su mensaje. Eso otra vez va de la mano con lo que habían leído el semestre pasado en el compendio del Antiguo Testamento con Guis y Santi, ¿no? Nos ayudan a entender un poquito la importancia de los géneros literarios. Ahora, antes de ver cuáles son esas características poéticas, cuáles son esos distintivos que hacen al libro de los salmos, primero es necesario definir en qué consiste la poesía hebrea. ¿En qué consiste la poesía hebrea? Como ya lo dije, la poesía hebrea es, en pocas palabras, un tipo literario. Un tipo literario que usa un lenguaje sumamente conciso, pero lleno de paralelismos e imágenes. Esa es la poesía hebrea. Si algo lo distingue, su ADN es este. Es un tipo literario. ¿Qué es un tipo? ¿Qué es un género literario? Una clasificación, una agrupación. ¿De qué? De diferentes escritos que quizás tienen varios elementos en común. Okay. Entonces se trata de agrupar entonces los más parecidos. Entonces, en esta definición ya estamos incluyendo algunas de esas características. ¿Cuáles son algunas características según esta definición de la poesía hebrea? Sumamente conciso. La concisión, ¿y que está llena de qué? Paralelismo. Paralelismo, imágenes. Esas son tres características que ahora las voy a explicar en un ratito. Tres características poéticas de los salmos.
¿sí? Pero por definición, la esencia de la poesía bíblica entonces es un tipo literario, es un género literario. Es un género literario que usa un lenguaje sumamente conciso, pero lleno de paralelismos e imágenes. Nosotros queremos entender el tipo literario. ¿Se acuerdan? Otra vez, el semestre pasado, nosotros dijimos que hay distintos niveles de contexto. Hay 3 niveles. Está el contexto inmediato, que tiene que ver con lo que está pasando al nivel de la cláusula, o con lo que vino antes y con lo que vino después en el pasaje. Está a nivel más amplio, ¿sí? Todo lo que la Biblia dice al respecto sobre este pasaje en particular. Y hay un nivel intermedio, y ese es el que justamente Sandy y Dizzy decían que muchas veces pasado por alto, de interpretar el género literario, el modo de expresión. Si nosotros entendemos el modo de expresión del pasaje que nosotros tenemos delante, nosotros podemos no solo entender el contenido, sino también lo que el autor quiso hacer con ese contenido. ¿Por qué lo puso en forma poética y no en prosa? ¿Por qué lo puso en forma de profecía y no en poesía? Muchas veces el tipo literario, el género literario, nos indica lo que el autor quiso hacer, y eso es importante. Es importante para la interpretación, porque después de todo, para usar correctamente la palabra de Dios, nosotros tenemos que responder a lo que Dios quiso hacer con el texto. Dios no solo escribe, Dios escribe con la intención de que nosotros respondamos. Por eso Santiago dice lo que dice: no solamente ser oidores, sino también hacedores, porque la palabra de Dios puede ser vivida, uno puede vivir en conformidad a la revelación que viene de parte de Dios. Entonces, entender que es un tipo literario nos va a poner las luces para decir, ok, no solo quiero entender, interpretar, familiarizarme con el contenido de lo que quiso decir el autor, sino que además quiero ir un paso más allá. Quiero ver qué es lo que el autor quiso hacer con este contenido, con esta forma. ¿Por qué lo puso de esta manera? ¿Por qué prefirió un salmo por encima de otra cosa? ¿Por qué prefirió un salmo de alabanza en vez de otro tipo de salmo? Todas esas cosas las queremos ver y no nos vamos a meter otra vez en el género literario porque ya lo vimos la vez pasada. Y si quieren familiarizar su mente otra vez, vuelvan otra vez al compendio del Antiguo Testamento de Giz y Sandy y lean esas secciones donde trata con la poesía hebrea, con alabanza, no me acuerdo los otros. Yo creo que eran tres subgéneros del género de la poesía. ¿Sí? Vuelvan, léanlo, va a ser de sumo beneficio para ustedes. ¿Okay? Entonces, la poesía hebrea es un tipo literario que usa un lenguaje sumamente conciso, pero lleno de paralelismos e imágenes. Ahora noten que la definición no contiene ninguna referencia a la rima o a la métrica. Noten que yo en ningún momento dije que la poesía bíblica o la poesía hebrea es un lenguaje sumamente conciso que se mide por medio de la rima o la métrica. En ningún momento usé esas palabras. Nosotros en la poesía castellana, la rima, la métrica son indispensables, las necesitamos. Si algo distingue a la poesía en castellano, incluso a la inglés también, es que necesita de rima o de métrica. Sin embargo, hay un acuerdo casi universal en los eruditos de que la rima no es una característica de la poesía hebrea. No es una característica de la poesía hebrea, la rima no lo es. La presencia de la métrica, por otra parte, eso ya es un asunto debatido. Hay algunos que dicen no, la poesía hebrea tiene métrica. Tiene métrica y se puede contar. Esta línea tiene tantos, se puede medir, tiene 6 elementos y la que sigue también tiene 6 elementos. Hay algunos que dicen no, eso no es posible. Y existen, la verdad, dos puntos de vista diferentes. Algunos van a contar las sílabas para medir la métrica, otros cuentan los acentos para medir la métrica. ¿Y por qué hay dos escuelas diferentes? Porque la verdad es que no hay una respuesta fácil. Entonces uno dice, bueno, acá tenemos que medir las sílabas. No, acá tenemos que medir los acentos para medir la métrica. Pero hay un tercer grupo. Hay un tercer grupo en el cual me incluyo yo, que creen que ninguno de estos dos sistemas hace justicia a todos los detalles de la poesía hebrea. La poesía hebrea no tiene características métricas, o en su naturaleza o en su ADN eso no es lo que la distingue. No es ni la métrica ni la rima. Eso es muy distinto, muy foráneo a lo que nosotros tenemos en español. Para nosotros, hacer un poema, nosotros tenemos que medir, ya sea las palabras, tenemos que contar las palabras y tienen que rimar de alguna manera. Ese no es el componente más básico o el elemento más básico
de la poesía hebrea. ¿Sí? Pueden contarlo porque se van a dar cuenta y pueden tratar de inventar algún sistema de medición y no lo van a encontrar porque funciona tal vez un sistema en un salmo, en una parte de un salmo y en la siguiente ya no funciona más. Y eso nos quiere decir que nosotros estamos tratando de categorizar el salmo de acuerdo a nuestras propias construcciones, ¿sí? de medición poética española o castellana o inglesa y tratar de meterlas dentro de la poesía hebrea cuando no se da realmente, no hay manera de saberlo. Pero tampoco significa que no pueda haber rima, me imagino. No significa eso. Lo que estoy diciendo es que no es indispensable para la poesía hebrea, no es lo que lo distingue. Puede haber rima, claro que sí, la hay, de hecho, hay muchas rimas. Y puede haber métrica. Puede haber cierta cantidad de 50 palabras, puede haber, incluso puedes encontrar algunos pasajes que están métricamente consolidados. Pero no significa que eso es lo que distingue a la poesía hebrea. Lo que distingue a la poesía hebrea es la concisión, el paralelismo y las imágenes. Tengo una pregunta. Sí. He leído en algunos comentarios el asunto de la métrica de la poesía. ¿Realmente tiene alguna función exegética o nos sirve para un entendimiento exegético de un pasaje como un salmo, por ejemplo? Bueno, mediante la métrica, la rima, uno va a poder delimitar los versículos, va a poder tratar de encontrar cuál es el énfasis principal de ese pasaje. De hecho, ustedes van a leer a Luis Alonso y van a ver rápidamente que él va a tratar de contar, va a buscar algún tipo de métrica, un sistema de medición. Para mí es todo artificial. No, uno gana muy poco con lo que hace realmente porque en el próximo salmo se va a dar cuenta que no lo puede hacer. Entonces, no es consistente el plan. Entonces, ya muchos están llegando han llegado a la conclusión, de hecho, de que no hay o no existe realmente en la mente hebrea la cuestión de la métrica, la rima, como algo indispensable. No quiere decir que no haya rima, ni que haya medida, pero no como algo indispensable a la poesía hebrea. Gracias. Entonces, la poesía hebrea, en pocas palabras, en resumidas cuentas, en realidad es un tipo literario. Es casi como un lenguaje artificial, la poesía hebrea. En el sentido de que no sigue las reglas normales del lenguaje. ¿Y cómo sabemos que no usa las reglas normales del lenguaje o de comunicación? Porque cuando la definí antes dije que es sumamente conciso y se ciñe o se vale de los paralelismos y las imágenes. Entonces es casi otro tipo de lenguaje, de expresión, es otro modo de expresión, y nosotros tenemos que medirlo, interpretarlo y apropiarnos del texto en base a esas características y no a las características que nosotros queremos imponerle al texto. Sí, Federico. Sí, un comentario que sirve de aporte. He escuchado algunas adaptaciones de salmos cantados actualmente y adaptados a una melodía o algo por el estilo, pero literalmente el hebreo antiguo y el salmo verbatim, la palabra por palabra. O sea, esto es muy práctico y quizás no es tan académico, pero se ve que no se necesita. O sea, al menos para hacerlo melódicamente adaptado. Y es parte otra vez, los salmos al final de cuentas son cánticos, son oraciones, entonces por eso algunos siguen buscando la línea métrica, pero hay distintas adaptaciones. De hecho, cuando yo tomaba una clase similar con Dr. Berry, al principio de cada clase nosotros tomábamos el salmo y lo cantábamos sobre la base de un ritmo actual, ¿no? Tratamos de imponerlo, claro que había que cambiar las palabras para que puedan encajar con la traducción. Y tal vez acá tenemos alguien que canta, nos puede guiar con eso. Busca, que los salmos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tienes que buscar una melodía que encaje con la Extra crédito. ¿Cómo? La segunda. Ahí está, Fede le hace la segunda, sí. De hecho, si están instrumentos, mejor. Y ya no tienes que entregar la investigación final. No, tampoco así. Bueno, pues entonces Ya no es cola. Entonces, es muy importante para nosotros entender cuáles son las características principales de la poesía hebrea
para poder justamente no abusar del texto, no hacer exégesis del texto, no imponer sobre el texto nuestras propias preconcepciones actuales de cómo la poesía debe funcionar de acuerdo a nuestro idioma y tratar de imponerlo sobre el texto antiguo. Yo ya dije cuáles son las características, pero vamos a tratar de desglosarlas una por una. No sé si vamos a alcanzar a ver las tres, pero la primera de ellas es la concisión. La primera característica es la concisión. ¿Qué es la concisión? Brevedad. Sí, la concisión es la brevedad. Sí. Es la economía de palabras, si quieren llamarlo así. La economía de palabras. La brevedad, la manera de expresar un concepto con exactitud. Eso es uno de los distintivos de los sanos, que son breves. En su modo de expresar un concepto con exactitud. Por ejemplo, vemos la prosa se compone de frases, la prosa se compone de párrafos. La poesía, ¿qué utiliza? Utiliza líneas breves, ¿sí? Agrupadas en varios niveles de repetición, en varios niveles de estrofas, pero no son párrafos, no son párrafos largos, sino que son cláusulas breves, líneas breves, agrupadas en distintos niveles de repetición. Por eso es que los versos poéticos son concisos. Lo que tratan de hacer es decir mucho en pocas palabras. Eso es lo que trata de hacer este modo de expresión, ¿sí? Decir mucho en pocas palabras. Ahora, hay muchas maneras de decir mucho en pocas palabras, ¿sí? Lo vamos a ver después. Pero, por ejemplo, cuando nosotros comparamos la poesía hebrea con la prosa hebrea, nos damos cuenta que la poesía hebrea, por ejemplo, usa el vallestol, ¿se acuerdan del vallestol? El adverb más el imperfecto, usa el vallestol, el marcador del objeto directo. ¿Cuál es el marcador del objeto directo? Ayer. ¿No? ¿Sí? El complemento directo, ¿sí? El pronombre relativo ayer, ¿sí? Es otro de ellos. Y el artículo definido lo usa con mucho menos frecuencia que lo hace la prosa. ¿Sí? La poesía no usa esos elementos, no usa característicamente el vallestol, ni el pronombre relativo, no usa tanto el artículo, ni siquiera el complemento directo. Prefiere economizar en el modo de discurso. Decir más con menos. Entonces se desviste, ¿sí? De ciertas cosas que son parte del idioma hebreo, pero que no en este modo de expresión. Nosotros dijimos que algo que caracteriza a la prosa es el vallestol, ¿sí? Es la columna vertebral, dijimos. Bueno, no así en la poesía. No así en la poesía. Y déjenme mostrarles esto. Creo que es interesante. Para que puedan apreciar. Miren esto. Este es un cuadro que muestra algunas estadísticas de las características del vallestol, el marcador del objeto directo, el pronombre relativo y el artículo definido en el libro de Génesis. En Génesis 1, que muchos dicen que el texto es poético, ¿sí? Noten que de poético no tiene mucho, siendo sobre la base de estas características distintivas de la prosa. En Génesis 1 hay 50 vallestores. Narrativo. Narrativa. Marcador de objeto directo hay 26. Pronombre relativo es 9. Artículos definidos, 79. Comparen esto con el Salmo 104, que tiene que ver también con la creación. El Salmo 104, vallestol tiene 1. Marcador de objeto directo tiene 2. Pronombre relativo tiene 2. Artículo definido de 27. Entonces, este es un claro marcador, ¿sí? Que revela la diferencia en los modos de expresión, la diferencia en tipos literarios, la diferencia en clasificación,
¿sí? En géneros. Claramente Génesis 1 es prosa, cuando lo comparamos con lo que sabemos que es poesía. El Salmo 104 lo revela. Noten que no usa el Bayertol solo una vez, marcador objeto directo muy pocas veces, 2, pronombre relativo 2, y el artículo definido 27. Claramente, digamos, la evidencia es abundante. El que no quiere ver es porque no quiere ver. Y Génesis 1 es claramente prosa. Claramente prosa. Eso no quiere decir que no tenga algún cierto estilo repetitivo, como puede tenerlo. Ahí yo los invito a leer mi disertación y la disertación del doctor Brian Murphy, que trata con eso. Pero claramente cuando uno ve la evidencia, creo que ningún experto en hebreo realmente, si toma la evidencia en serio, llegaría a esa conclusión, solo viendo la disposición de uso del Bayertol, el contenido del marcador de objeto directo, los pronombres relativos y el artículo definido. Pero noten que los salmos trata de economizar palabras, entonces no utiliza los Bayertol ni ningunos otros elementos que utiliza la prosa, los deja a un lado, prefiere economizar en ese sentido. Ahora, habiendo dicho eso, la concisión es una característica relativa de la poesía hebrea, y es importante entender. La concisión es una característica no absoluta, sino relativa de la poesía hebrea. Y si bien acá en estos marcadores nosotros podemos ver que Génesis 1 es claramente poesía, Salmo 104 claramente poesía, hay veces que la línea, el límite entre la poesía y la prosa, a veces es difuso, no está tan marcado. De hecho, James Hugo, en su libro que se llama The Idea of Biblical Hebrew Poetry, él dice que no hay ninguna distinción entre estos dos géneros desde un punto de vista práctico. Él dice que no hay una diferencia tan grande entre prosa y poesía, en un sentido práctico. Yo no iría hasta ese nivel, sino iría justamente contrario a lo que yo dije ahora. Sí creo que hay una distinción y hay distintos efectos. Hugo señala que en términos prácticos no distingue entre lo que es prosa y poesía, pero nosotros debemos recordar que estamos tratando con literatura, estamos tratando con el arte y el modo de expresión, no estamos tratando con cuestiones matemáticas, no estamos tratando con álgebra donde 2 es siempre 2 y 3 es siempre 3. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Nosotros dijimos la vez pasada que los tipos literarios y los géneros no son más que generalizaciones. Son generalizaciones. Así que nosotros tenemos que darle suficiente espacio a los poetas para poder ser creativos dentro de los parámetros de sus propias convenciones literarias. Dentro de la concesión del paralelismo y las imágenes, nosotros tenemos que darle espacio. Y decir, ok, él usa hasta donde él quiere. No tenemos que regularlo y decirle, no, acá usó un Bayertol de más. Entonces esto ya no es poesía, esto es prosa. ¿Se entiende a lo que estoy hablando? No estamos lidiando con una fórmula algebraica, no estamos lidiando con matemática. Y no es así. ¿Sí? Hay convenciones creadas, pero no son absolutas, sino que son características relativas. Y no basta con ver los primeros dos salmos. El Salmo 1, por ejemplo, no tiene la misma regularidad que tiene el Salmo 2. Y después lo vamos a estudiar. El Salmo 1 no tiene el mismo efecto regular que tiene el Salmo 2. En el Salmo 2 vemos una distribución, vemos actos, vemos 4 actos bien marcados, con 3 versículos. Hay una distribución perfecta, balanceada. En el Salmo 1 no es así. En el Salmo 1 hay otro tipo de regularidad. ¿Okay? Entonces, no podemos enfrascar, digamos, enjaular al autor a ciertos marcadores y decirle, ok, tú no puedes pasarte de esto. Después de todo, es su texto y hay ciertas convenciones, pero el autor es el que elige hasta dónde llega y hasta dónde no llega. Sí. Que por ejemplo, creo que el Salmo 28 lo estaba estudiando y aunque se sabe que un lamento no tiene tampoco todas las características generales de
del lamento porque no termina con una nota normal y, Sí. y tiene ese, pero sí se puede. 88, 88, sí. Sí, correcto. Que ahí sí hay ciertas parecidos, pero no todos van a encajar de la misma forma. Correcto. Entonces, es siempre bueno recordar que cuando estamos lidiando con los géneros literarios, ese contexto intermedio, no estamos tratando con cajas aisladas, ¿no? Esto es prosa, esto es profecía y esto es poesía. Y este texto no puede salirse de estos límites. ¿Okay? No estamos lidiando con cajas aisladas, sino que estamos lidiando con un continuo, ¿no? Donde por ahí hay elementos, esto es prosa, esto es poesía y esto es profecía. Pero hay veces esas líneas que dividen uno con otro son difusas. A veces que algunos textos prestan demasiado de prosa, hay algunos que prestan demasiado de poesía. Profecía en realidad es una combinación entre ambas. Entonces tenemos que entender ese elemento de la literatura en vez de intentar encasillar, enjaular al autor. Eso es lo que le pasó a Juncker, ¿no? Cuando estaba justamente tratando de estudiar unos cuestiones literarios en el libro de los Salmos, es que trató de clasificar los salmos, pero rápidamente te das cuenta de que esta clasificación que diseñaste para este salmo no se cumple con el siguiente, porque cumple con todas, pero le falta un elemento y presta un elemento de otro tipo literario. Entonces tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado, ¿sí? Todo esto quiere decir que uno puede diferenciar los géneros literarios, claro que sí, pero hay ciertos textos que van a tener más marcas que otros de algún tipo, de algún estilo o algún modo de expresión. Luego en esta parte de Kiss, en su libro, dice, no se recuerdan bien, dice, cualquier biblioteca pública está clasificada en géneros como ficción y no ficción, con numerosas formas de agrupar dentro de estas categorías novelas, historia, libros infantiles, libros de negocios. Algunos libros están dentro de más de una categoría. Una autobiografía puede ser también parte de historia. Y las poesías pueden colocarse en el rubro musical si las llamamos letras de canciones. Sin embargo, la existencia de obras que atraviesan las líneas genéricas jamás harían que un bibliotecario afirmara: olvídense de los grupos, a partir de ahora coloquen los libros donde ustedes quieran. Semejante respuesta trata a todos los libros como si fueran del mismo género, cuando sabemos que esto no es así. Con esta clase de respuestas se podría causar muchísimo daño. Del mismo modo, dice Kiss, los intérpretes de la colección de géneros que nosotros denominamos la Biblia deben ser cuidadosos de no tratar a todos los pasajes de las Escrituras como si pertenecieran al mismo género. Para evitar esto, los lectores deberían desarrollar y ajustar de continuo sus habilidades para distinguir, identificar y describir distintos géneros literarios. ¿Está bien? Entonces, esto es preciso con lo que justamente nosotros estamos afirmando a todo este momento. Incluso en una biblioteca, ¿dónde pondríamos la Biblia? ¿Bajo qué clasificación? Bibliología. Lo pondríamos bajo religión. Eso es una manera de clasificarlo, ¿no? Porque si uno después quiere clasificar la Biblia de otra manera, puede ser en el sector de espiritualidad, puede ser en el sector de historia, puede ser en el sector apocalíptico. Entonces, noten que toda esta colección, en realidad, que la Biblia, lo hago a propósito, ¿no? Porque la Biblia en realidad es su propia biblioteca, es difícil esta clasificación. Entonces, nosotros podemos diferenciar, clasificar, ver generalidades, claro que sí, pero hay ciertos textos que tendrán más de un género. Walter Fisher dice: el hecho más importante acerca del género es que los géneros son generalizaciones. Como tales, él dice, son tanto verdaderos como falsos. No son objetos naturales como los animales, los vegetales y los minerales. Están hechos por el hombre debido a la tendencia de la mente de observar las similitudes y las diferencias de las cosas para proveer de un orden para la comprensión. Fin de la cita. Me parece excelente. Son generalidades. Entonces, hay veces que decimos algo que afirma ser cierto de un género, que otras veces en el mismo género no funciona. ¿Verdad? Entonces, todo esto para decir que este elemento característico de la concisión no es algo absoluto de la poesía hebrea,
sino que es algo relativo. ¿Sí? Y muchas veces también vamos a ver la concisión que va a entrar en otros géneros literarios, ¿sí? Y a veces en algunos salmos vamos a ver más concisión que en otros, pero en todos los salmos sí vamos a ver algo y es la concisión. Este es un elemento básico de la poesía hebrea que no puede faltar. No es la métrica, no es la rima, es la concisión, la economía de palabras. ¿Vamos? Yo creo que se me acabó el tiempo, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿No? Excelente. También me saludan tus hijitas, qué lindas. Él no está saludando a Armando. Ah, ok, está saludando a Armando, perdón. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a terminar ahora. Y la próxima semana entonces vamos a seguir con la introducción a la poesía hebrea. Sigan leyendo.